permiten pues percibir las diferentes sensaciones, sentimientos, funciones cognitivas cerebrales. Mencionamos dentro de los principales neurotransmisores a estos, la acetilcolina, hablamos de la dopamina. Si recordamos, por ejemplo, este de la acetilcolina, nosotros podríamos clasificar estos como, dependiendo del efecto que causen en la neurona postsináptica, si es un efecto excitatorio, inhibitorio. Y entre lo que analizamos, ¿qué recordamos de la acetilcolina? ¿Cómo usted clasifica ese neurotransmisor, la acetilcolina? Como nicotínico y muscarínico, creo. Ajá, esos son los receptores que puede tener los nicotínicos más asociados a la parte de la contracción muscular. Y si yo le pregunto si este es un excitatorio o inhibitorio, ¿cómo ustedes los clasifican a la acetilcolina? Es mixto. Es mixto, él puede tener estas funciones tanto de producir PIPs o potenciales inhibitorios o PEPs. Vemos que él, dentro de esas grandes funciones, sí participa en procesos cognitivos, incluso en memoria, pero una de las funciones primordiales es en la contracción muscular. Por eso, o puede causar contracturas sostenidas o una inhibición, una parálisis. Hablamos sobre la toxina botulínica. Y de la dopamina, a este, ¿cómo lo clasificamos? Inhibitorio, excitatorio. Un mixto también. Un mixto. ¿Y para qué nos sirve la dopamina en general? ¿En qué funciones participa? Está involucrado en el movimiento voluntario. Movimiento voluntario es una de ellas. ¿Y qué Para más? motivación. Motivación, refuerzo. Incluso puede participar en memoria. Ve que siempre es un contexto, pero estas son las predominantes. Si recuerda, hablamos de una estructura. Esto aquí, que era la sustancia negra que le encontramos allá en el tallo encefálico. Y ahí hay unas neuronas que se encargan de producir esta dopamina. Al igual que en estas áreas, realmente toda la corteza tiene la capacidad de algunas neuronas producir este neurotransmisor. Recuerde que la mayoría de las neuronas pueden producir diferentes tipos de neurotransmisores, solo que siempre va a predominar alguno. Es decir, pueden producir dopamina, pueden producir noradrenalina, serotonina, pero hay neuronas que se especializan más en alguna de estas producciones. A ese predominio es donde uno denomina eso como neuronas dopaminérgicas, serotoninérgicas, algunas glutamatérgicas o GABAérgicas que veremos más adelante. Si hay lesión o deficiencia, por lo menos de esta área de la sustancia negra, ¿cuál es una de las enfermedades que podemos observar cuando hay deficiencia de este neurotransmisor? El Parkinson. El Parkinson, ahí asociaban ustedes la parte del movimiento. ¿Ok? También ahí le queda la información, pero hablamos sobre ese exceso y deficiencia es Parkinson. Y si existiera también un exceso, puede haber trastornos psiquiátricos, y uno de ellos puede ser la esquizofrenia o episodios de manía, etc. ¿Ok? Pues continuando en ese sentido con otro neurotransmisor es la noradrenalina. Esta es pues otra sustancia química que igual muchas neuronas tienen la capacidad de producirlo, pero hay un sitio específico para que nos ubiquemos aquí. Esto estamos en un corte sagital, la región anterior, si se viene este es su tallo encefálico, y en la parte del puente, en la región superior o de la protuberancia, esto aquí. Este punto se le conoce con este nombre, locus coeruleus. Ese es un lugar donde predominan
neuronas noradrenérgicas, es decir, que sintetizan noradrenalina. Y usted ya ha escuchado a esas bebidas energizantes, lo que hacen es mantenerlo activo. Entonces, lo que tienen son compuestos de estas sustancias. Usted a nivel periférico y en la glándula suprarrenal tiene también la capacidad de producir adrenalina y noradrenalina. Lo que predomina a nivel encefálico es la noradrenalina, pero esa se puede descomponer y quedar también como adrenalina. Predominante a nivel encefálico, noradrenalina se produce en el locus coeruleus. Y si usted ya sabe que este es un transmisor excitatorio, pues va a modular algunas funciones como la del sueño o la vigilia. Es decir, si usted tiene un exceso, lo va a mantener despierto. Si hay una deficiencia, va a encontrar una tendencia a la somnolencia después que el individuo pueda cruzar con y quedar dormido. Lo encontramos en diferentes regiones, lo que nos interesa aquí a nivel encefálico o del sistema nervioso central. También encuentra la periferia para ya hacer sus funciones en el sistema nervioso autónomo, que veremos más adelante. Hay igual ciertos subtipos de receptores. Prevea los efectos, a este sí le consideramos un neurotransmisor meramente excitatorio. Cuando hay una situación de lucha, ansiedad, miedo, etcétera, pues puede haber una hipersecreción de esta sustancia para mantenerlo más alerta. Así puede deducir si hay demasiado, manía, problemas cardíacos ya a nivel periférico o sobreexcitación. Si hay poco, ve que aquí también influye en la depresión, de la misma forma en problemas cardíacos y en trastornos de sueño. Estos trastornos de sueño hablaremos al tercer parcial, un seminario sobre lo que involucra la neurobiología del sueño, pero ve aquí ya este neurotransmisor, el locus coeruleus, forman parte de ese espectro. Cuando hay personas, por ejemplo, que sufren de insomnio, es decir, la incapacidad para adquirir el sueño, conciliar el sueño en las diferentes etapas o en la iniciación, es decir, usted se le hace difícil quedarse dormido o usted se puede dormir durante la noche o durante la hora que duerma, ahí pasa despertándose y nuevamente es difícil retornar al sueño. Aquí, pues un problema puede ser esto, la alta producción de noradrenalina o norepinefrina, son sinónimos. Pero en caso contrario, si existe muy poco norepinefrina, lo que va a tener es una tendencia al sueño. Hay ciertas enfermedades que se conoce como narcolepsia, que el paciente tiene la tendencia a quedarse dormido en cualquier lugar, se sienta y se duerme. Se despierta, pues hace alguna actividad, se queda sentado y se duerme. Hay ciertos problemas que hay que investigar, pero están asociados con esa deficiencia en el equilibrio entre este neurotransmisor y para el tratamiento es lo mismo que les he venido repitiendo, modular o una hipersecreción o disminuir la secreción de esa sustancia para mantener esa homeostasis, ese equilibrio. Pero estos son problemas que surgen con alteraciones de la norepinefrina. Doctor, una pregunta. Entonces, cuando una persona toma ese tipo de medicamentos de clonazepam y todo eso, lo que hace es crear más norepinefrina. Ajá. Le voy a, interesante la pregunta y le voy a contestar eso cuando veamos más adelante el GABA, Ayumi. Sí tiene relación en cuanto a disminuir. Lo que va a hacer no es que si usted tiene mucha noradrenalina, lo que va a hacer es que no va a dormir. Pero si yo le doy, por ejemplo, Rivotril, clonazepam, lorazepam, todas esas cosas que mencionó, ahí la tendencia es que va a lo contrario, a disminuirme la norepinefrina para que el individuo entre en sueño. Pero le explicaré con algunos esquemas para comprender mejor esto. Pero sí tiene un papel en la disminución de este neurotransmisor, solo que hace efecto más en otro, en el GABA, que los tenemos más adelante. Igual, vea que estos problemas de sueño no solo son varios. Uno no puede decir que es un defecto único de un neurotransmisor, sino que se modulan prácticamente
la mayoría para causar un trastorno. Hablando de la serotonina, un neurotransmisor, vea cuántas, después usted lee todo esto, todas las funciones en que puede estar involucrado. Pero ya le adelanto, participa bastante en el ciclo de sueño y vigilia, participa en los procesos también de memoria, participa en los procesos del estado de humor, es decir, que usted esté estable, no tan irritable. Y lo que más lo hemos asociado es para trastornos siempre de humor, pero cuando hay deficiencia de depresión. Pero vean, equilibrio, algunas funciones corporales generales. ¿Cómo se ha hecho la deducción de cada una de estas cosas? Es que se dan medicamentos que son selectivos para inhibir eso y se observa el resultado. Así poder determinar, se le quita la serotonina, entra en depresión, se le pone más norepinefrina, entra en insomnio, se le coloca mucho GABA, entra en narcolepsia o con mucho sueño. Así que se ha estudiado esto. Algunos pues lo definen como un reloj biológico. Usted no sé si ya tiene la costumbre de que a cierto horario, o sea, estudiando es más difícil, ¿verdad? Pero ya su cuerpo en un cierto horario ya automáticamente se despierta. Depende de lo cansado que esté como estudiante por toda esa situación de estrés, de cansancio, pues puede ser difícil y ocupa la alarma. Pero ya, a ver que ustedes salgan de esta etapa, de aquí a un tiempito. Ya, por ejemplo, a las 6 ya usted automáticamente ya se despierta, porque hay un proceso, hay como un ciclo biológico en donde el mismo organismo va acumulando esas sustancias en un determinado pico y hace que regule este ciclo de vigilia-sueño. Pero lo que más observamos con esto de la serotonina, las mayores modificaciones, pues es asociarlo con situaciones de depresión. Lo clasificamos igual como un neurotransmisor mixto, porque dependiendo de los receptores, de algunos de ellos puede tener efectos inhibitorios o excitatorios. En esa deficiencia, algún problema que le da es depresión o trastornos de sueño. Por eso se modula eso. Y como acotaba Yumi, un medicamento sí puede ser uno de estos benzodiazepínicos, pero también si se le agrega uno que module la cantidad de serotonina, puede ser que el proceso de regulación de los trastornos de sueño sea más efectivo. A medida que se van haciendo como efectos adicionales. En cuanto a si encuentra un exceso, pues como ellos funcionan en varios lugares, en varias regiones, hay lo que se conoce como un síndrome serotoninérgico, que puede ser en núcleos basales en la corteza, la expresión de PEPs, de potenciales excitatorios. Pues eso puede causar confusión, es decir, una sobreexcitación de algunas neuronas, esto cuando hay un exceso. Incluso inducir contracciones irregulares de los músculos. Puede haber esto que se denomina como espasmos, son contracciones súbitas y los mismos temblores similares a los que observa en paciente no tan exuberante como Parkinson, pero sí un temblor fino. Como cuando anda de pelado usted se mira las manos, más o menos ese sería un ejemplo de un exceso de serotonina. Obviamente, como hay algunos efectos a nivel en otros órganos, en otras terminaciones nerviosas periféricas, puede dar esto. La dilatación de las pupilas o midriasis, el término técnico, dolor de cabeza, diaforesis, incluso diarrea. La frecuencia cardíaca también puede alterarse, procesos a elevarse, generalmente. Y donde viene la industria farmacéutica a intentar pues modular esto con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, lo que le expliqué en los esquemas previos, o bloquear esa misma recaptación para que se mantenga más tiempo en el espacio sináptico, se pueda unir a la membrana postsináptica y haga su efecto y nos mantenga felices. Pero si un paciente tiene disminución de esto, la tendencia es a que cree depresión y si eso se va perpetuando, depresión menor, mayor, etcétera, y otros síntomas asociados. Por eso siempre esto del insomnio y depresión van juntos. Una característica es que el paciente puede conciliar el sueño en la etapa inicial de la noche, pero siempre se despierta en la madrugada. Esa característica de la disrupción de ese ciclo de sueño
es un síntoma inicial de sospecha de depresión. Obviamente en todo el contexto, ¿verdad? Que el paciente tenga otros síntomas, tristeza, anedonia, tendencia al llanto, etc. Daniel, sí, claro. Doctor, con respecto a los trastornos del sueño, yo he visto y me ha pasado también de que cuando uno está muy desvelado, por así decirlo, uno como que por ratos tiene como arranques de energía, como que uno está ya con mucho sueño y por ciertos momentos o cierta acción le permite a uno requerir como bastante energía y luego baja y luego vuelve a subir y luego baja. Esto se debe a la serotonina. Dice que no necesariamente, sí tiene una influencia. Como le digo, no es como una fórmula que nos dice, solo por la serotonina. Pero ¿qué pasa cuando uno anda desvelado? Usted no permite una acumulación adecuada de otros neurotransmisores inhibitorios y está haciendo un desbalance, sí, en la serotonina, en la norepinefrina y en el glutamato. Esos son los principales. Cuando ah, el siguiente día, por ejemplo, que usted no ha dormido o ha dormido menos de 3 horas, la tendencia es que ese desorden, como el cerebro no haya un equilibrio y ya vino el ciclo del siguiente día, ya no hay tanta producción de otra neurohormona que se llama melatonina, que usted la necesita para inducir el sueño. Cuando aparece el sol, por eso es que esos niveles bajan. Y ahí en ese episodio que está acumulado todos esos neurotransmisores, ahí usted comienza a tener como un poco más de energía, pero esa energía va a durar poco tiempo y después va a haber una tendencia a que tenga disminución de algunos reflejos disminuidos, el pensamiento sea más lento, o si usted encuentra un espacio en donde, cuando en las clases presenciales antes, si usted se velaba estudiando, iba después a clase, le apagaban la luz y se perdía, porque ahí nuevamente se acumulaba un poco la melatonina cuando no hay mucha luz, por ejemplo con el celular, etcétera. Eso disminuye la melatonina en la noche. Entonces usted puede ser que tenga más dificultad para conciliar el sueño. Pero ese trastorno de estar retrasando el ciclo de esos neurotransmisores y se acumule para el siguiente día es que tenga esos arranques como de hiperactividad, pero después decaen porque viene el sistema e intenta controlarlo y algo que lo inhiba. Y así está en ese juego, hasta que pues logra conciliar o tener un sueño reparador. Más o menos así como funciona ese descontrol, Daniel. Ok, gracias. Ujú. Pero sí, va a tener un grado de influencia de esta misma serotonina. Ahora sí viene este que este no se le puede olvidar, incluso, o sea, después de la clase o saliendo del curso. Este es el ácido gamma aminobutírico, más conocido como el neurotransmisor GABA. Este es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Si cualquier situación para inducir PIPs, potenciales inhibitorios, tiene que participar el GABA. Obviamente, así como el resto de los neurotransmisores, hay ciertas subunidades, tipos de receptores, tipo A, C y B, con algunas categorías, y dependiendo de ese tipo de receptor, puede hacer que disminuya una sensación, es decir, hay un grupo de medicamentos que se conocen como benzodiazepínicos. Y esos benzodiazepínicos, dependiendo a la subunidad que se una al receptor, pueden causar un efecto ansiolítico, disminuir la ansiedad, pueden causar más somnolencia, o mixtos pueden favorecer ambos. Eso también depende de las concentraciones y el tiempo de unión a cada uno de estos receptores. Estos son el más conocido, pues el diazepam. Se ha visto que hubo un descontrol de nervios por alguna situación estresante y paciente lo que le ponen es una inyección con diazepam. Y de ahí lo que hace es que disminuye toda esa excitación. Imagínense ir las neuronas por ese estrés, liberando, en este caso, que hemos visto hasta el momento, norepinefrina, dopamina, y después vamos a ver el glutamato. Entonces viene el GABA y va a disminuir eso. Que esos potenciales se mantengan en reposo, es decir, que no alcancen el umbral y esté todo tranquilo. Solo que, como va a unirse a varios receptores, ahí lo que va a hacer es que tenga tendencia al sueño y se duerme el paciente. Para inducir, por ejemplo, cuando hay procedimientos así
quirúrgicos menores, se puede colocar un anestésico o diazepam para ponerlo somnoliento y que no perciba tanto el dolor, etc. Claro, ahora hay sustancias inhalatorias que pues favorecen esto y es más fácil. Pero son súper importantes en cuanto a esta situación. Lo que nos mencionaba, veamos tal vez una figura aquí. Estos son medicamentos controlados, es decir, que se tienen, bueno, aquí en el país se puede de todo, ¿verdad? Pero se tienen que vender con receta, receta médica, para comprar Rivotril, clonazepam, etc. Pero al final todos esos componentes, lo que tienen, la Yumi y el resto, son GABA. Lo que va a hacer es este fenómeno. Y ve ahí es decir, todo el proceso que va a funcionar cuando toma un benzodiazepino. Recuerde que siempre va una neurona intentando liberar ese neurotransmisor, tiene que haber una excitación, porque estas neuronas se van a considerar como GABAérgicas. ¿Qué quiere decir eso? Que me van a liberar GABA, pero ellas van a estar conectadas a otras neuronas. Estas predominantemente son interneuronas. Recuerda que teníamos una neurona que da un impulso y otra que me conecta a la neurona 1 con la 3. En medio de ellas hay otra. A esas se conocen como interneuronas o internuciales. Esa sirve para modular o controlar. Si por alguna razón el cuerpo o soma neuronal de esta neurona recibe mucha excitación, dice, no, aquí hay que parar esto. Hay un solo desorden y envía todo el procedimiento potencial de acción, calcio, etcétera. Y aquí lo que está almacenado es GABA, el ácido gamma-aminobutírico, y se libera al espacio sináptico. Pero ¿qué pasa en la membrana posináptica? Aquí tenemos receptores específicos para el GABA, o sea, A, B o C, y llega a este punto. Pero una vez que se hunde ese GABA a su receptor, ¿qué es lo que sigue aquí? Según este esquema, ¿qué es lo que usted entiende en ese procedimiento para inhibir esta siguiente neurona? ¿Qué pasa en esa transmisión? Ya se unió el GABA al receptor. ¿Qué pasaría? Se abren los canales de cloro y hace que se vuelva más negativo ¿Y para cómo evitar el potencial de acción. ¿Y cómo se moviliza el floro? ¿De dónde a dónde? Del medio extracelular a intracelular. Exacto, entonces entra aquí, pero ahora, como es carga negativa, ya no va a permitir que esa neurona la va a mantener o membrana en reposo o hiperpolarizada. Ve, este es un PIPS, nosotros ya hemos visto, siempre les mostré un ejemplo en donde entraba sodio, ahí después posteriormente el calcio, pero aquí es lo contrario. Y así es que mantenemos a nuestras neuronas inhibidas. Si usted entra en sueño, lo que va a predominar es que aquel locus coeruleus, donde se produce la noradrenalina, disminuye su actividad y después de disminución de esa actividad predomina estas funciones GABAérgicas. Por eso que usted se duerme. Obviamente, ciertas funciones, la mayoría de su encéfalo continúa trabajando, solo que unas regiones más que otras. Pero se hace una disminución, vea como un equilibrio. No necesito en este momento norepinefrina y sí aumento la producción de GABA en 14 horas. ese sentido. Si un paciente tiene insomnio, esto no es lo más recomendable. Tengo insomnio, voy a tomar el clonazepam. Porque el problema con esto es que con un tiempo genera dependencia de este tipo de medicamentos y después hay que hacer un cierto proceso para retirarlos. Pero cuando son eventos agudos, si una persona está súper ansiosa, lo que hacen es también darle un ansiolítico y un ansiolítico es un medicamento que contiene GABA. Hay una cierta variedad de ahora en el mercado, ¿verdad? Pero así es como funciona esto. No sé si terminé de explicarles, se quedó más claro a Yumi y el resto de esa parte del... Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué puede suceder si hay una intoxicación? Imagínense, solo de benzodiazepínicos. ¿Qué cree que pasaría? Que la Podría haber persona, un coma. Sería una opción.
Ahí incluso los comas, cuando se tiene que inducir, es por esto, hace un exceso de transmisión GABAérgica. La problemática es que el sistema nervioso, en su mayoría, tiene receptores de estas interneuronas y puede inhibir centros importantes que controlan la respiración y centros cardíacos. Pero en dosis mínimas o controlables, ahí no hay problema. El principal efecto va a ser pues una somnolencia. Pues, ahorita solo me acordé de este muchacho que, ¿cómo se llama? El comentarista deportivo que pues ese nivel de solo traigo a colación por una interpretación en cuanto a la modificación de los neurotransmisores. Se han visto el nivel de ansiedad que él tiene, que pasa muy hiperactivo, haciendo comentarios, y entonces ahí lo que necesita, por lo menos pensando como médico de una forma terapéutica, es activación del mecanismo de GABA. Igual cualquier persona que esté muy súper ansiosa, esta ansiedad se acumula a través del día y permanece esa noradrenalina con altos niveles y es lo que no deja que predomine el efecto GABA y tenga insomnio. ¿Okay? Gente que sufre mucho de esto. Ahora hay un término que se llama coronainsomnia, que es relacionado con el coronavirus. Digo coronavirus y hay algunos efectos. Puede ser que el mismo, no se sabe a ciencia cierta, pero que afecte también la distribución de este virus allá en las sustancias químicas cerebrales. ¿Okay? Muy bien. Entonces, GABA, inhibitorio predominante del cerebro. Ahí le queda a usted que hay cuando hay un exceso, una sobre sedación o si hay disminución, pues uno de los síntomas iniciales es ansiedad. Igual los trastornos de sueño. ¿Sí? El ácido gamma aminobutírico. Esto es otra, pues en mi área, pues lo que hemos asociado es que hay un desbalance, como las neuronas en la epilepsia están muy excitables, lo que hay es una deficiencia de las neuronas que producen GABA. Entonces uno da un medicamento para estimular a esas neuronas a producir ese balance. Pero si tenemos un neurotransmisor predominantemente inhibitorio, tenemos otro que es también predominantemente excitatorio y es el glutamato. Este es otro que no se le puede olvidar. Estos son sinónimos: ácido glutámico o glutamato. Vea toda la cantidad de procesos en los que está involucrado. Pero si usted no, la mayoría es que va a servir para producir PEPs, lo va a mantener activo, va a ser súper importante en los procesos de memoria. Porque va a intervenir él para abrir unos receptores y después que entre sodio y después calcio. Se recuerda que el video que le mostré de potenciación a largo plazo, ahí es donde funciona específicamente el glutamato, pero cualquier célula, cualquier neurona que usted necesite excitar, la mayoría se va a dar por este neurotransmisor, ¿sí? Aparte de estas funciones adicionales que él posee. Vean, nuevamente, ¿por qué le repito tanto esto? Porque así no se le va a olvidar. Tenemos una neurona presináptica con todo el proceso de activación, ya tiene su glutamato preformado con sus vesículas y es liberado, solo que cuando llega a la membrana postsináptica, nosotros tenemos tres tipos de receptores glutamatérgicos. Déjenme... Solo para que esto no se les olvide, que es el quiscolato. Eso AMPA es un nombre bioquímico extremadamente grande, que no tiene sentido aprendérselo así. Lo que le puede decir quiscolato es el nombre que lo puede encontrar. El NMDA, pues a este se le conoce como, sí, este es más fácil, N-metil aspartato, este otro, y hay otro que se le conoce como ínico. Son los tres tipos de receptores glutamatérgicos predominantes en el sistema nervioso
y tienen más o menos una secuencia de activación. Cuando usted hace un proceso de una neurona glutamatérgica a otra, el principal que se abre es el quiscolato o el receptor AMPA. Ambos nombres son aceptables. Si uno quiere decir solo con las siglas, está aceptable. Este AMPA o quiscolato, se dio una comunicación entre una neurona y otra, se activó. Se dio otra vez, el mismo. Pero si hay un proceso repetitivo, si usted está, eso mismo que le comentaba, de estar repitiendo una acción, estar haciendo una técnica, estar estudiando, pues en ese proceso, como viene el sodio y entró al interior de la membrana postsináptica, llega a este mismo receptor y recuerde que este aquí en medio tiene un ion de magnesio que está bloqueando esto y no permite que entre un ion. Cuando se despolariza esta membrana, hace que ese ion de magnesio se repele, o sea, salga del lugar y ahí el N-metil de aspartato queda ávido a pasar el ion al que permite. Él es súper afín por el calcio. Ya les mencioné que el calcio hace una serie de eventos intracelulares, formación de proteínas, etc. El caínico no tiene una secuencia, pero siempre puede ser primero el AMPA y después el caínico dependiendo los niveles de estimulación. Lo que sí es importante es cuando se da la activación del N-metil de aspartato, porque si esa misma acción de ese mismo potencial está generando paso de calcio por el NMDA, va a hacer que se formen más receptores, tanto AMPA, NMDA o caínico, y si el mismo estímulo sigue siendo entrada de iones, pues esa neurona lo que va a responder es con formación de nuevos botones sinápticos. Así, para un mismo evento, vea cuántas veces yo le he repetido este esquema. Entonces ahí lo que he estado haciendo es que usted abra su AMPA. Ahora yo pienso que en este momento usted ya está abriendo su NMDA, o mínimo el caínico. Esto va a hacer que cuando vaya para el examen o repase estas cosas, usted se va a acordar del NMDA. Y si sigue estudiando, ahí puede ser que exprese más receptores y después más botones sinápticos. ¿Qué va a hacer? Que cuando yo le dé el estímulo de procesos o receptores glutamatérgicos presentes en el sistema nervioso, ya son los estímulos de frontal y receptores para el glutamato, ya viene y va a ser un mismo impulso para activar varios canales al mismo tiempo. Es decir, lo que intenta explicar cómo es que uno recoloca cosas. Obviamente, vamos a ver esto más adelante en memoria, en un seminario. Usted va a decir, y todo lo que he aprendido, unas cosas se le han olvidado, me imagino. Lo que estudió en biofísica, va a decir que se acuerda. No sé, ¿verdad? A algunos les gustan esas cosas. Pero hay ciertos procesos que también me controlan. Cada uno de esos son... Una pregunta, doctor. Claro, ok. Cuando sale el magnesio puede volver a reposicionarse, ¿o no? Ajá, interesante la pregunta. Sí, eso puede existir. Recordemos que no hablamos mucho del magnesio, pero el magnesio predomina intracelularmente. Si este proceso de activación ya percibe que no hay mucho sodio interno, el calcio va disminuyendo, ahí el magnesio puede volver a bloquear ese NMDA y esperar un retorno de más estímulos para volver a enviarlo para afuera por otra estimulación interna. Pero sí, en efecto vuelve a bloquear el canal receptor. Gracias. Muy bien. Ahí le queda el glutamato. Lo que más hemos hablado es que en exceso puede causar epilepsia. Estos solo son algunos ejemplos, claro, de los trastornos o deficiencia en Alzheimer. Vea por qué le enfatizo en el proceso de memoria. Cuando ya se están destruyendo esas neuronas o hay disminución de estos procesos, ya el individuo en adulto mayor ya no se recuerda de este tipo de o ciertos procesos. ¿Ok? Entonces ahí viene la enfermedad de Alzheimer. Hablaremos más adelante también de ello. Hablamos de otras sustancias que se consideran como neurotransmisores. Estos son los denominados neuropéptidos. Ahí podemos mencionar tres específicos, que son las endorfinas, la sustancia P y el neuropéptido Y. Esto de las endorfinas
pues tiene mucha regulación con el dolor. Cuando aumentan, pues disminuye esa sensación o también es algo, da una sensación similar a la dopamina. No sé si cuando usted hace ejercicio o alguna actividad que demanda pues mucha energía, ese dolorcito que siente inicialmente, hacer ejercicio duele, pero esa sensación después de que usted hizo 40 minutos, no sé qué, cardio y después hizo pesas, esa sensación posterior es la que viene por las endorfinas. Esa sensación como que hice algo bien, de que no duele tanto, en la noche le va a doler si no está acostumbrado, pero ya por un exceso de las endorfinas es que se pueden dar esas sensaciones, siempre asociadas al refuerzo y con la disminución también del dolor. No sé si han visto un evento así muy trágico, que esté con mucha ansiedad, con mucha producción de noradrenalina, un individuo, y póngale, estamos como en un tiroteo. Puede ser que inicialmente hasta el individuo pudo recibir un disparo, herida por arma de fuego, pero esa alta adrenalina o esa alta producción de endorfinas no hace que perciba. No sé si ha visto en las películas que se quedan viendo y dice, pues no, no me dio. O sí le dio, pero no percibió. Hasta después que bajan esos niveles y que son más perceptibles. Ahí es donde funcionan estas endorfinas. La sustancia P es otro que está implicado en la sensibilidad al dolor, sobre todo en la médula espinal. Si hay un exceso, todo exceso pues puede dar un descontrol, aquí se asocia con esquizofrenia. Se los menciono así de forma general, me interesa que los conozcan. El neuropéptido Y, estos ya son un poco más complejos, porque tienen regulaciones metabólicas, es decir, algunos que por los receptores que tienen del Y1 y el Y5 pueden funcionar estimulando el apetito, o el Y2 y el Y4 pueden inhibirlo. Entonces, dependiendo del receptor, por eso que se engloban en general como funciones metabólicas y a nivel de los vasos sanguíneos. Estos son los considerados neuropéptidos. Pero hay otro que es el denominado óxido nítrico. Este, por sus características, no es un neurotransmisor. Entonces, póngale un asterisco ahí. ¿Por qué? Porque el término más adecuado sería un neuromodulador. Y eso se explica de la siguiente forma. Un neuromodulador, es decir, modula la liberación o inhibición de otros neurotransmisores. Ve aquí, una vez que se libera el glutamato hacia el espacio sináptico, hace su activación, alguno de los receptores AMPA, NMDA o caínico, y posterior al que entra el calcio, hace una serie de procesos en donde hace síntesis del óxido nítrico. Este óxido nítrico es un gas, y ese gas tiene la capacidad de difundirse o a una neurona adyacente o a células de la glía, como los astrocitos, o irse directamente hacia la membrana presináptica. Y en este proceso ayudar a estimular más formación de vesículas o al mismo tiempo la inducción a que se fusione con la membrana presináptica y se libere. Por eso es que le denominamos como neuromodulador. Esto usted igual lo va a ir escuchando, que a medida que en la carrera el óxido nítrico fue descrito y el mayor investigador científico de Honduras, que no vive aquí, ¿verdad? Que vive en Londres, Salvador Moncada. Sir Salvador Moncada, él fue el que lo describió en unos procesos cuando se estaba estudiando el endotelio y los vasos sanguíneos. Este óxido nítrico es alguno de los componentes que produce vasodilatación y hasta se utiliza para sustancias, por ejemplo, para disfunción sexual, para irrigación cerebral, en donde necesita mayor aporte sanguíneo, ahí es donde participa el óxido nítrico. Pero ahí es donde entra el término de neuromodulador. No hay como que se formó en una vesícula, se liberó e hizo todo. Entonces ve que no cumple los criterios de neurotransmisor, no está sintetizado en la neurona presináptica, no se almacena, no se libera, no hay un receptor, se produce más bien en membrana postsináptica y se difunde para hacer algún efecto.
¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto de los neurotransmisores? Puede estar cambiando de diapositiva. Ya veo.